¿No hay más? Pues sí, esto se contaminaba y ya les cambié. Hacían burbujeaban y las burbujas corrían. Que ahorita tiene burbujas, pero no se mueven. Nada más se corrían, se corrían, se amarillito y quedaba muy limpio. Y luego que lo metía a la boca y se le veía como cortada. Creo que es un día bastante triste para todos. Sí. Es que dicen que como que quieren hacer el dinero le alcanzó para comprar el arte. Yo ni quería venir, pero nos tocó. Entonces, pues, vamos a, aprovechando el viernes, vamos a agotar la clase el día de hoy y nos vamos a ir antes de las 8. ¿Sí? Todavía, hoy consulté solo silencio, por favor. Consulté el próximo viernes, pero todavía no se sabe. Porque el año pasado pues no dieron esa suerte. Entonces, pues quedamos al pendiente. Si hay clases, pues el otro viernes, como es en línea, haríamos un laboratorio, como habíamos quedado, y si no hay clases, mejor para ustedes todavía. ¿Sí? Las notas, como les dije, probablemente el fin de semana ya estén. Sí, recuérdense que el examen tenía un valor de 30 puntos y en ese examen no entraba ninguna tarea. El examen decía 20 puntos y sí. Y si se dan cuenta, al final todos le ponen atención a eso. Entonces, psicológicamente eso empieza a jugar con su mente porque dicen, bueno, vale 20, no importa tanto. ¿Sí? ¿Quién dice? Bien. Entonces, siguiendo con el contenido del ¿cómo se llama el programa? Pues corresponde que veamos las políticas con la comunidad centroamericana. Pero si nosotros pues hacemos un análisis de toda la teoría, podríamos encontrar miles de documentos, o no miles, tal vez unas decenas o unos cientos de documentos o de ciertas políticas que se establecen, pero pues estaríamos nada más pues desarrollando eso, pura teoría. Porque yo les consulto hoy en día, ¿alguien sabe de verdad alguna política que se esté aplicando pues a nivel centroamericano? ¿Sí? O si en verdad pues los países a nivel centroamericano pues entre ellos se encargan de desarrollar ciertas políticas. Y pues llegado a esto pues me gustaría que si alguien sabe de alguna pues la identificar. ¿No? Yo solo supe de un proyecto que están haciendo de un ferry entre Costa Rica y El Salvador y Guatemala también para facilitar el transporte de productos que beneficia a toda la región, no necesariamente para excluir a Nicaragua. ¿Y ese es público o es privado? Público. De ese no tenía yo conocimiento, pero si se dan cuenta pues pareciera o no se ha visto. Porque yo tenía conocimiento únicamente que lo que estaban intentando implementar pues era el Tren Maya, ¿verdad? Sí, ese Tren Maya que venía desde México y lo que busca pues es aumentar el turismo. Hasta la fecha pues en México no ha funcionado, ¿sí? No ha tenido éxito dicho proyecto, a pesar de pues que es un proyecto que pues, yo tuve la oportunidad de estar en México más o menos por abril y pude conocer el proyecto y la verdad que está muy bien hecho. Sí, abarca pues una amplia región y la idea era que ese tren pues conectara desde la parte de más o menos de la península de Yucatán, ¿sí? Por donde está Cancún y todo eso, y el mismo llegara o atravesara Guatemala o la parte de Petén. Pero pues el gobierno anterior no lo aceptó, está en negociaciones con este gobierno y la idea ahora ya no es que se quede en Guatemala, sino que el mismo pues llegue incluso hasta Honduras. ¿Sí? Pareciera pues algo innovador, algo importante, pero pues tendríamos que ponernos a valorar qué tanto impacto pues va a generar. Si en el país mexicano pues todavía no se le ve como una gran utilidad.
que lo que buscaba era pues conectar a través de un tren rápido todo ese sector para acrecentar el turismo, pero las personas pues no lo utilizan, ¿verdad? Aquí podemos empezar a identificar pues ciertas políticas, ¿sí?, a nivel económico, pero nos vamos a centrar más en esa política migratoria. Gracias. Nos vamos a centrar pues más en la política migratoria y en cierta parte de la política económica. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pues al final, y es lo que más termina impactando, por lo que más pues a nosotros nos sirve, derivado a la utilidad y a los fines que se dan dentro del país. ¿Sí? Guatemala, sabemos nosotros ya que forma parte del sistema de integración centroamericano, ¿sí?, el cual pues fue creado en 1991 y es el organismo que promueve o tiene que buscar pues esa integración regional a nivel económico, ¿sí?, con objetivos como democracia, desarrollo, y dentro de los cuales pues hasta el momento, si no logramos identificar todavía pues que cumpla su función. Entonces de entrada pues sí tenemos una política, ¿sí?, una política centroamericana, la cual pues tendría que ser impulsada y tendría que ser desarrollada por este organismo, ¿sí? Funciona dentro del sistema de integración centroamericano instancias específicas, las cuales pues primero tenemos al Parlacén, que es obviamente el Parlamento Centroamericano, el cual pues tiene su sede en Ciudad de Guatemala, y este busca pues buscar esa integración política de todos los países. Sin embargo, ¿sí?, a raíz pues de la coyuntura política y de la coyuntura nacional de nuestro país, tienen bastantes meses que solo sesionan en línea, ¿sí? Entonces, no sé si se recuerdan, pues tuvieron ciertos altercados cuando tomaban posesión, y lo que hacía el presidente, o lo que hizo pues Jimmy Morales, ¿sí?, en su momento fue dejando la presidencia, cuando el 14 de enero a las 13:55 más o menos, él quería ingresar ya a la sede del Parlamento Centroamericano para ser juramentado y así prorrogar esa inmunidad para pues que no lo detuvieran o no poder ser sujeto de una investigación penal, ¿sí? Entonces con Yamatei ya ni siquiera hicieron eso, a Yamatei lo juramentaron en línea, y pues al final tanto Nicaragua como pues presidentes de Costa Rica, Panamá y Honduras pues lo han utilizado de esta forma, ¿sí?, como un blindaje, ¿sí?, para que pues al finalizar su periodo, porque automáticamente los presidentes de estos estados centroamericanos pasan a formar parte del mismo, pues estos lo usan como ese blindaje político para no ser juzgados por todos los actos que han realizado durante sus respectivos mandatos. Asimismo, pues como lo platicamos en una clase, este gobierno actual, antes, cuando ellos no estaban en el poder, ¿sí?, tenían un lema que incluso que querían eliminar el Parlacén, que Guatemala se saliera de él, pero pues ahora han logrado colocar la mayor cantidad de diputados, y yo nunca volví a ver que ninguno pues renunciara a su salario, pues establecieran pues que estaban en contra, ¿verdad? Al final, sí, lo utilizaron también como un andamiaje y como un trampolín político, y pues al final, si nos damos cuenta o hacemos pues un análisis de la institución, lo que menos hace es cumplir con ese fin, ¿sí?, el cual pues o cumplir con ese fin primordial para el cual ha sido creado, porque no tenemos una integración, ¿sí?, a nivel centroamericano, a nivel de políticas, derivado que, como veíamos en la clase anterior, ¿sí?, esa política de Estado o esa política de gobierno, pues si se lograra desarrollar, ¿sí?, tal vez ni siquiera a un nivel latinoamericano, sino que a un nivel centroamericano, pues podríamos nosotros desarrollarnos de una mejor forma, ¿sí? Con lo que pasó ayer, yo no quisiera saber nada de los demás países, ¿no?, y lo que pueda pasar el lunes, pero ¿sí?, a nivel macroeconómico y a nivel macropolítico, pues sería el ideal o sería idóneo. Imagínense que con Panamá. Entonces, imagínense pues que toda Centroamérica estuviera integrada, tuvieran una política de Estado muy similar y buscando los mismos fines, podríamos establecer pues que las economías en cierto punto pues podrían desarrollarse de mejor forma,
¿sí? O esa es la creencia, ¿sí? El ejemplo que podemos tomar pues es la Unión Europea, ¿verdad? Que al final pues logran consolidarse a nivel regional y pues la verdad que yo no miro que Europa pues la sufra o esté mal, aparte pues de estas invasiones rusas, ¿verdad? Pero lo contrario pues económicamente se mantienen bastante bien. Asimismo existe una coordinación educativa y cultural centroamericana, ¿sí? Que esto pues, o sea, normalmente si nosotros no lo vamos a ver a los textos pues jamás, ¿sí? Jamás lo conoceríamos, que pues está encargada de promover la cooperación educativa y cultural entre las naciones centroamericanas. Realmente pues son instituciones que existen, pero pues, no se ve su funcionamiento, ¿verdad? Y asimismo pues esto ya lo hacemos como una, imagínense esa aspiración, de que todos, ¿sí? Todos los niveles educativos en Centroamérica pues se alinearan y tuvieran un pensum o un currículum de estudios similar, para pues buscar, ¿sí? Que a nivel educativo pues toda la región pues tenga el mismo nivel. Lamentablemente pues los indicadores son, en Guatemala pues son muy bajos, ¿verdad? Y a nivel de escolaridad se maneja que si hay colegios pues demasiado buenos o demasiado pudientes, los mismos hasta en cierta parte se ha escuchado que pagan para estar pues en ese ranking, ¿verdad? O bien preparan o compran las pruebas para preparar a sus alumnos y al final le venden a uno pues eso, mire, yo estoy entre el top 10 de colegios de Guatemala, ¿sí? Pero realmente pues las exigencias a nivel académico las encontramos pues muy limitadas y pues considero yo, ¿sí? Al ver a niños que lo que miran hoy en el colegio pues no responde a las necesidades básicas, ¿verdad? O no nos hace competitivos realmente a comparación de lo que ven en otras latitudes del mundo, ¿sí? O sea, ¿por qué no estar viendo lo que ven otras latitudes cuando realmente el mundo, a lo globalizado que está hoy en día, pues tendría que responder a la misma necesidad de todos, ¿sí? Pero lamentablemente pues tenemos también a nivel educativo falencias y pues sí existe una política o a nivel educativo pues existe esta parte o esta institución para que Centroamérica pues desarrolle eso, pero hasta la fecha pues tampoco se logra realizar, ¿sí? Después encontramos otra institución como es el Mercado Común Centroamericano, que es una instancia económica ética que facilita pues el comercio y la integración económica entre los países miembros. Y aunque no pareciera, pues esta sí funciona, o aquí sí se da, ¿sí? Lamentablemente pues era lo que establecíamos en la clase anterior, ¿verdad? Hay ciertas familias que pues, han manejado, y así como ha sido en Guatemala también se replica en otros países centroamericanos. Y al final, pues, si ustedes se dan cuenta, hay muchas empresas que a nivel centroamericano funcionan. A tal punto que, pues, ustedes Pollo Campero lo encuentran, ¿sí? En todos los países de Centroamérica. Y, pues, también hay otros productos guatemaltecos que con facilidad, pues, se mueven en esos mercados. Y encontramos productos de esos mercados que también se mueven dentro de nuestro territorio nacional. Entonces, digamos que este mercado común centroamericano, pues, es, ¿sí? De las instancias que pues, más funcionan, derivado a que pues, tenemos ese interés, ¿verdad? Que podemos transportar productos y podemos pues, traer productos que ingresan desde los puertos de Guatemala y transportarlos hasta Panamá o viceversa, ¿verdad? Entra mucho producto a Panamá y el mismo pues, es traído o distribuido en todos los países de Centroamérica, ¿sí? Y les pregunto, últimamente, ¿qué productos son los que ustedes más miran o que más se comercializan en el mercado? Coreanos. Sí. Realmente, pues con esa guerra económica que hay entre China y Estados Unidos, pues empezó China, en cierta forma, a apoyar mucho a Panamá y a tomar o a buscar tomar, ¿sí? Cierto control sobre el canal de Panamá. Entonces, ahora pues ingresan o se distribuyen más a nivel centroamericano muchos productos chinos, ¿sí? Y ya empiezan a alcanzar a México, que en México pues también empezó a tener acuerdos con China, ¿sí? Derivado de eso pues, y ahí donde encontramos lógica a todas estas políticas económicas mundiales, es que Donald Trump pues empezó, ¿sí?
a atacar a México con aranceles y estas cuestiones derivadas que pues, su mercado se está nutriendo mucho. Y de igual forma, pues ya lo vamos a ver ahorita más adelante, a nivel centroamericano, pues envió, ¿sí?, ciertas misiones a hacer esas advertencias. O bien, hacia las remesas, pues también en algún momento ha buscado ponerle un impuesto. Y se da esa lucha, ¿verdad? Porque, pues, desde el canal de Panamá está ingresando mucha mercadería proveniente de China y obviamente, pues, está abarcando la mayoría de mercados centroamericanos y el mercado mexicano. Si se dan cuenta, pues, al final nosotros, pues, quedamos en medio de todo, ¿verdad? Porque hay ciertos productos que nos benefician, pero como al final nos vamos a ver más perjudicados. Si deja ingresarse el producto que es de un menor valor, o bien, si al final nuestros conciudadanos que están en Estados Unidos, pues empiezan o disminuye la cantidad de remesas que pues, ellos envían, ¿sí? Esto si entendemos que el Producto Interno Bruto de Guatemala en un 40% se compone de esas remesas que ellos envían, ¿sí? Es pues más de un 25%. Entonces, pues, pareciera que esto se queda únicamente en teoría o que, pues, como decían algunos, son puras pajas, o al final de este curso no nos sirve de nada. Pero si ustedes, pues, se ponen a analizar el contexto, ¿sí?, en el que vivimos, pues, el derecho internacional público está presente todos los días. ¿Sí? A continuación, pues, voy a presentarles, ¿sí?, unas políticas migratorias y económicas que ustedes, pues, estoy seguro que en algún momento lo han visto en la televisión, ¿sí?, pero pues no sabían que estaban relacionadas con el derecho internacional público. La primera, pues, es esa respuesta a las deportaciones desde Estados Unidos, ¿sí? El gobierno guatemalteco, pues, liderado por el presidente Hernando Arévalo hace poco, ¿sí?, en una conferencia ellos establecían que pueden recibir semanalmente alrededor de 150 menores de edad y estos pues vienen no acompañados, ¿sí? Todos esos menores de edad que mandan o que envían a través de ciertas personas o ciertas estructuras para que lleguen allá a Estados Unidos porque allá se encuentran en una situación ilegal sus padres, ¿sí? Entonces el gobierno pues aceptó que sean devueltos, ¿sí? Y aquí pues vemos una publicación en la cual pues un juez de Estados Unidos bloqueó, ¿sí?, esas deportaciones o esos traslados. Y esa noticia es el 3 de septiembre. ¿Sí? ¿Qué pasó? El 31 de agosto de 2025 pues la jueza federal Stacy Subman emitió una orden de restricción temporal que detuvo la deportación de estos menores que no vienen acompañados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vulneran pues ciertos derechos humanos, pues estaban vulnerando derechos humanos de niños, porque cuando los empezaron a agarrar allá en la frontera, pues aparte que los encarcelaban y estaban en condiciones, pues en cierta forma empezaron a torturarlos psicológicamente, ¿sí? Y todas las personas, recordemos, pues que tienen ese derecho pues a buscar asilo en otros países, ¿verdad? O a buscar refugio. Entonces, pues frena una jueza en Estados Unidos, pero pues con esta política que maneja el presidente, siguen enviando o van a buscar seguir enviando a los menores de vuelta, ¿sí? Muchos de estos niños pues habían denunciado haber sufrido abusos o abandono en Guatemala y expresaron temor ante una posible deportación, ¿sí? Un informe confidencial de la Fiscalía General de Guatemala reveló que de 115 familias contactadas, 59 se opusieron a la deportación, relatando sentirse intimidadas o sorprendidas. ¿Sí? Algunos menores incluso fueron trasladados en condiciones nocturnas, causando pues gran angustia en las personas. ¿Sí? Entonces, pues es un problema real, es un problema que vivimos y no solo se da en Guatemala. ¿Sí? Este problema pues de devolver, ¿sí?, a todos estos niños pues afecta pues a toda Centroamérica y están devolviendo pues niños a todos los países centroamericanos. Entonces, ¿sí?, si se dan cuenta, pues aquí tenemos una política, o habría que establecer una política a nivel centroamericano para buscar pues soluciones a esto, ¿verdad? Y que no se vulneren los derechos de estas personas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Al final pues Fernando Arévalo pues solo sabía decir que ellos tienen la capacidad para recibir 150
niños de forma semanal, ¿sí? Y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, pues indicó que se trata de un plan de reunificación familiar y que decenas de responsables del gobierno estadounidense visitaron centros de detención en Estados Unidos para evaluar la situación. ¿Sí? Al gobierno, ¿qué creen que pasa? No le queda más que aceptar esa orden, ¿verdad? De que sí o sí, pues tienen que recibir a los niños. Pero realmente si a estos niños pues fueron enviados hacia allá, o los papás buscaron que llegaran allá, era pues obviamente para mejorar sus condiciones, ¿verdad? Porque otras personas, aunque estén en una situación de inmigrantes en ese país, pues digamos que allá tienen mejores condiciones de vida o tienen pues factores para poderse desarrollar mejores que los que contaron acá en Guatemala, ¿sí? ¿Qué otra política, qué otra cuestión se desarrolla en la actualidad? ¿Sí? Hay discrepancias sobre acuerdos de asilo con Estados Unidos. La administración del gobierno de Estados Unidos pues afirmó haber firmado un acuerdo con Guatemala y también con Honduras para admitir a personas que buscan asilo, ¿sí? Esto como una medida de reubicar a solicitantes fuera de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas lo negaron y declararon que solo aceptaron funcionar como un punto de tránsito para migrantes retornados, no como país receptor de refugiados. ¿Sí? No sé si han visto o se recuerdan cuando vino esta persona o este personaje a Guatemala. Vino hace como 2 meses, ¿sí? Y es la encargada de la política exterior de Estados Unidos. Puede ser que la hayan visto en YouTube también, porque sale, si tienes un familiar en Estados Unidos, pronto lo vas a ver, porque lo vamos a atrapar y lo vamos a deportar, ¿sí? Seguro que lo han visto. Al final, pues, mandan o envían a través de otros gobiernos a presionar a nuestro gobierno y obviamente pues le debe o tiene que responder hacia este gobierno de Estados Unidos y aparentemente pues no sé si se recuerdan también lo de dónde es que surge esto. ¿Se recuerdan de lo del aquello que estuvo en el gobierno de Evo Morales del tercer país seguro? ¿Sí? Entonces lo que buscaba, ¿sí?, esta persona o esta representante de Estados Unidos era que Guatemala pues nuevamente empezara a funcionar como un tercer país seguro o un país receptor. ¿En qué consiste esta figura? En que pues Estados Unidos recibe a diario miles de solicitudes de asilo. Entonces, para no tener a las personas presas, ¿sí?, en ese país, los envían a otro país en lo que esperan para que sea solventada esa situación. Pero realmente lo que hacen es, pues, agarran grupos de personas, los trasladan a ese tercer país seguro y hay que mirar el país que hace. Y mientras tanto, pues administrativamente le siguen diciendo a las personas que sí, que su solicitud está en trámite y pues que en algún momento lo van a aceptar. Y antes sí los estaban aceptando, ¿sí? El gobierno anterior pues sí los aceptaba. Ahora, pues la política del nuevo gobierno es expulsar la mayor cantidad posible. Entonces, imagínense pues cómo nos afecta esto a nosotros. Y a Honduras también se le había incluido dentro de esto. ¿Sí? No tenemos condiciones pues buenas o no alcanzan los recursos para todas las personas que estamos acá, ¿sí? La situación de la delincuencia pues nos afecta bastante y que nos estén enviando personas de diferentes nacionalidades pues al final lo que hace es acrecentar, ¿sí?, las personas que se encuentran dentro de nuestro país pues sin trabajo, sin condiciones dignas, sin acceso a servicios básicos y pues al final no es que estas personas sean delincuentes, pero ¿qué pasa o qué harían ustedes si tienen una familia, si están en un país que no conocen, si no pueden trabajar y si tienen hambre? ¿Sí? Lo primero que las personas empiezan a hacer pues es a delinquir. Entonces, si se dan cuenta, pues es un problema estructural, ¿verdad? Y es una falta pues de una política, ¿sí?, de una política de Estado o de una política centroamericana que al final, pues como Centroamérica depende mucho de este país, de Estados Unidos, pues no nos queda otra que decir o aceptar esas exigencias pues, que ahora se están dando, ¿sí? ¿Qué pasó respecto a eso? Estados Unidos dijo gracias a Guatemala y gracias a Honduras por haber aceptado pues recibir a todas las personas que nosotros queramos mandar, ¿sí? Vino Bernardo Arevalo y negó un acuerdo de este tipo, ¿sí? Vino él y explicó que únicamente pues habían hecho un pacto vigente como un convenio de seguridad,
que permitía a agentes estadounidenses capacitar al personal guatemalteco y que Guatemala simplemente actúa como un punto de tránsito para migrantes retornados, no como país receptor de refugiados. Cuando esta persona, ¿sí?, vino a negociar acá, además pues, de traer eso de que Guatemala fuera otra vez un tercer país seguro, ofrecieron a cambio de eso pues ayudarnos a nosotros en el aeropuerto, y lo que querían hacer era pues establecer a ciertos agentes de la CIA dentro del aeropuerto para investigar o para darle seguimiento pues a los casos de narcotráfico o cuestiones de tránsito ilegal de personas y de drogas que se dan en Guatemala. Pero como hay muchas personas que son muy nacionalistas, pues empezaron también a oponerse a esto, ¿verdad? Entonces al final, imagínense si cedemos o empezamos a darle cierto control a Estados Unidos de nuestro aeropuerto y vamos a estar recibiendo personas, ¿sí? Al final pues creo que no nos conviene, ¿sí? ¿Qué vaya a pasar? Pues con el tiempo lo vamos a ver, pero pues el presidente de Estados Unidos es bastante radical y las decisiones que toma pues no le importa la afectación que eso genere, ¿sí? Al final pues como les digo, caemos en una situación de que al no tener políticas centroamericanas de integración que permitan desarrollarnos, pues hace que seamos muy vulnerables hacia estos problemas, ¿verdad? ¿Sí? Asimismo, pues tenemos el envío de remesas. Debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, se observa un aumento significativo de hasta un 21% de las remesas enviadas a países como Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿sí? Estas transferencias pues, representan cerca del 23% del PIB de Centroamérica y son fundamentales para la economía regional, ¿sí? Durante este primer semestre del 2025, las remesas familiares hacia Centroamérica crecieron alrededor del 20%. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que empezaron a recibirse más remesas? El resto que estaban viendo el periodo que corrían, era no impuestos, estaban a mandar todo lo que querían ahorrar. Correcto. Al haberse endurecido la política migratoria en Estados Unidos, pues muchas personas tienen ese miedo, ¿sí?, de que no saben cuándo los van a agarrar, ¿sí? Y como la mayoría está en un estado no legal, pues empezaron a enviar todo el dinero que tenían allá. Aparte, pues que Donald Trump quería impulsar un arancel o un impuesto para que las personas que enviaban dinero de Estados Unidos hacia cualquier país, y específicamente para Centroamérica tenía un rubro mayor, pues pagaran impuestos. Entonces, imagínense cómo nos iba a afectar a nosotros económicamente. Las personas allá iban a mandar dinero, les iban a pagar impuesto, entonces obviamente aquí se iba, cuando viniera aquel dinero, se iba a recibir menos de lo que normalmente se recibía, ¿verdad? Y pues al final, si se dan cuenta, estas remesas representan casi una cuarta parte del PIB en la mayoría de países de Centroamérica. Entonces, pues saben cómo presionarnos, porque si nos quedáramos sin remesas o si empiezan a cortar a más gente, pues empieza a bajar, ¿sí?, el Producto Interno Bruto del país. Entonces, pues, al bajar pues el país empieza a empobrecer más y más. Y pues los precios suben y pues es todo un fenómeno económico, ¿verdad? Pero ¿sí?, son temas que a diario se desarrollan, que a diario miramos y que tal vez a nosotros no nos afectan, pero pues hay muchas personas que sí tienen familiares o que sus ingresos pues sí provienen de familiares que se encuentran allá, ¿verdad? ¿Y cómo nos podría afectar a todos? De darse, pues obviamente la economía tendría variaciones bastante abruptas y por lo tanto pues es donde los precios empiezan a subir y a subir y a subir. Y si se dan cuenta, pues del año pasado para este año todo ha subido, ¿verdad? Y esto es derivado a estas cuestiones, que todas están reguladas pues, por el derecho internacional puro, ¿sí? En concreto, pues Guatemala, miren cuánto recibió. Guatemala recibió 12.127.7 millones de remesas entre enero y junio de 2025, lo que representa un incremento del 18.1% en comparación al mismo periodo, pero el año pasado, ¿sí? El crecimiento no se detuvo. De enero a julio, Guatemala acumuló casi los 15.000 millones, un récord equivalente a un aumento del 19.9% interanual. O sea, se está disparando o se están enviando demasiado dinero, ¿sí?
al final, pues, la explosión en el envío de remesas a Guatemala y la región refleja cómo políticas migratorias restrictivas generan efectos en la economía familiar y nacional. Aunque este flujo es vital, también expone la vulnerabilidad de millones que dependen de él. Si medidas como el impuesto del 1%, incluso el propuesto del 5% en Estados Unidos se materializan, pues podríamos ver una reducción significativa en el flujo y pues un impacto negativo a la subsistencia de hogares, educación, consumo y pues pequeñas inversiones locales. O sea, cómo terminaría afectando y hasta dónde pues nos podría llevar eso. Entonces, ¿qué reflexiones podemos hacer nosotros sobre estas políticas de derechos humanos y políticas migratorias que nos afectan? Primero, pues vamos a encontrar que las mismas generan retrocesos y tensiones en derechos humanos y políticas migratorias. ¿Sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues advirtió que América atraviesa una de las peores etapas en cuanto a retroceso de derechos humanos, derivado de esa vulneración a derechos humanos pues, que se le da a las personas que se encuentran en una situación de migrantes, y específicamente pues, en Estados Unidos. ¿Sí? Asimismo, pues, se ha denunciado que las políticas migratorias deshumanizantes han dejado a miles de personas migrantes y a solicitantes de asilo atrapadas, sin acceso a atención médica ni protección, tanto en México como en Centroamérica. ¿Por qué? Pues cuando devuelven a todos estos grupos de personas, ¿sí? Si imagínense, el Estado no tiene para satisfacer esa necesidad de salud básica para los habitantes de aquí, esos grupos que constantemente están viniendo, pues no tienen ese acceso. Y si vienen personas enfermas y si traen algún tipo de enfermedad, pues no les queda más que pues, aguantarse, ¿verdad? Asimismo, pues vemos una migración invertida y crisis humanitaria en tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué migración invertida? Porque las personas pues, buscan llegar a un país, sin embargo, pues son devueltas a otro al cual no querían llegar, y pues eso afecta significativamente al país, o a ese último país o país final en el que se queda, y pues aparte de vulnerar a los derechos de las personas, pues están vulnerando a un Estado que no estaba preparado ni era ese destino final de las personas. ¿Y por qué podría llegar a una crisis humanitaria? Porque se van a empezar a hacinar o a llenar los países, ¿sí?, de personas pues, que en busca de mejores condiciones al final terminaron en un país que no podía pues, suplir las necesidades de los nacionales y menos las necesidades de ellos. Entonces, pues, obviamente los índices de violencia podrían crecer, los índices de pobreza también podrían crecer, y pues se va a empezar a dar como un choque cultural entre países, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando miran? Bueno, no sé si todos lo hagan, pero he visto muchas personas que sí, cuando miran personas venezolanas, ¿sí? Ya los empiezan a ver mal, ¿verdad? Hay muchos que se quejan de que estas personas migrantes de Venezuela, ahí por el SEGMA, he escuchado yo, andan asaltando, o que son molestos o cuestiones así. Yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y en Panamá, y vieran, en Costa Rica pues son bastante pues, discriminativos con los nicaragüenses y con los venezolanos, pero así excesivo, ¿sí? En Panamá no digamos, y eso que Panamá pues, está lleno de colombianos y de venezolanos, pero ¿sí?, las personas, uno va en la calle y se cambian de la banqueta, si miran a una persona así con gorra, con cadenas, aretes y cuestiones así, le dicen, miren, ese seguro que es venezolano, ¿sí? O si miran a una persona en moto, increíble, pero miren en Panamá, los que han tenido oportunidad de ir, no sé si lo han visto, pero en Panamá casi no hay motos. ¿Sí? No es como aquí, uno sale a una calle en Panamá y pues solo mira carros, ¿sí? Y si miran a alguien en moto, pues lo tachan de que es venezolano, ¿sí? Y empiezan ya en estos países pues a asaltar así en motos, y para las personas de ahí pues es un impacto social bastante grande, porque antes pues cuando solo tenían a sus nacionales no pasaba, y ahora pues que se da esa redistribución de inmigrantes en estos países, pues empiezan a suceder estos como choques culturales y violentos que al final pues en los países no pasaban, y al empezar a pasar pues ven con muy mala cara a estas personas que al final
pues no es que los estemos justificando, pero si no tenían acceso en su país, se fueron a buscar otro país y fueron devueltos contra su voluntad a un país en el cual ni siquiera querían estar, pues al final se convierte en problema. Asimismo, pues analizamos o vemos autoritarismos emergentes y persecución política, ¿sí? Y esto pues es muy cuestionable, muy debatible, ¿verdad? Porque el ejemplo que se pone en esto es el de El Salvador, ya que se dio una ola de exilios políticos y asimismo activistas, periodistas y académicos huyen del país ante leyes que criminalizan la disidencia, ¿sí? Porque en El Salvador pues puede hacer que esté funcionando, pero si usted piensa o critica al gobierno actual, pues sí lo cuestionan o empiezan como a atacar. Entonces ahí es donde podríamos entrar o crear el debate si pues está haciendo las cosas bien, pero porque no les gusta la contra, ¿no? Y muchas personas pues también han emigrado o se han ido al exilio por esto, pero lo tenemos que analizar desde un punto de vulneración de los derechos de las personas que lo sufrieron, aunque pues económicamente, culturalmente y socialmente pues pareciera que hay avances, ¿verdad? Sin embargo pues sí se termina vulnerando los derechos de algunas personas. Por último, la cooperación regional es insuficiente ante necesidades urgentes, ¿verdad? Aunque existen marcos como la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, que promueve políticas como retorno seguro y prevención del tráfico de personas, su impacto en el terreno es limitado frente a crisis crecientes, ¿sí? Existen esfuerzos como la Declaración de Los Ángeles y otros mecanismos regionales que instan a una cooperación hemisférica incluyente. Pero, ¿qué pasa? Al final, como los gobiernos centrales pues tienen, y en específico el de Estados Unidos tiene una política migratoria muy clara, pues no se terminan respetando estos convenios, estos acuerdos de Estado, ¿verdad? Y así se rompe pues una cooperación regional, ya que no nos queda más que terminar aceptando pues las órdenes que nos mandan a dar por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y si nos negamos, pues todos los estados dejan de recibir ese apoyo o ya nos convertimos en enemigos o en detractores de estos países, ¿verdad? Y al final eso también nos termina a nosotros perjudicando. ¿Cómo podemos hacer una síntesis reflexiva de todo esto? Primero, pues existen tensiones globales que degradan derechos fundamentales, ¿sí? Restricciones migratorias, criminalización y recortes a la protesta deterioran el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Se coaccionan o se restringen ciertos derechos para todas las personas, ¿verdad? Hay un colapso de vías seguras de migración, ya que las rutas tradicionales pues están cerradas y la respuesta regional es reactiva e insuficiente, dejando a las personas de tránsito en una situación de riesgo extremo. Y era lo que hablábamos, ¿verdad? Al final las personas que se quedan en estos países centroamericanos pues no tienen ninguna garantía, no gozan de ciertos derechos y al final pues lo que hacen únicamente es generar pues más conflicto social del que ya tienen estos países. Asimismo, pues autoritarismos internos ahondan la crisis, como el régimen de Bukele en El Salvador, porque pues se empieza a exiliar gente que pues no tenía la idea de irse o no tenía la idea de emigrar, pues termina haciéndolo, ¿verdad? Independientemente si esté bien o esté mal. Y por último, la cooperación regional, aún sin fuerza real, ya que los compromisos institucionales sí existen, sí hay normativa, pero pues la misma no se termina aplicando. A esas reflexiones podríamos nosotros llegar si analizamos pues todas estas políticas y todo el acontecer nacional e internacional a nivel centroamericano pues que estamos viviendo, ¿sí? No sé si alguien tiene algún aporte o a qué reflexiones llega, ¿verdad? ¿Qué camino podríamos buscar o qué camino podríamos tomar para cambiar un poco el rumbo de eso? Lo que pasa es que el gobierno anterior, sí que no era el de Donald Trump, sino que era el de Joe Biden, ellos habían establecido para Venezuela, si no estoy mal, para Colombia también, no, para Colombia no, era Venezuela y era otro país de Sudamérica, habían establecido que
todas las personas venezolanas podían pedir asilo, ¿sí? O refugio en Estados Unidos. Y si llegaban a la frontera, pues eran recibidos, ¿sí? Y tenían que pasar un proceso para, si cumplían como ciertos requisitos y todo, por ahí muchos dicen que si pagaban ciertas cantidades, pues eran aceptados y se les daba pues ya el permiso de residencia. Así funcionó durante el tiempo que estuvo Joe Biden, pero ahora pues ya los empezaron a expulsar. Entonces la situación que actualmente ellos tienen es de inmigrantes. Y Estados Unidos lo que busca pues es irlos devolviendo, es irlos sacando, ¿sí? A cualquier país, pero obviamente ellos regresan o cuando ingresan a todos los países pues no están en una situación de inmigrantes porque se supone que están como en ese proceso todavía para poder pedir asilo o refugio. Y el Estado receptor de esas personas pues tiene la facultad de poder recibirlos solo en tránsito o bien extraditarlos y devolverlos a su país. Pero al final Estados Unidos lo que le dice a los países es: mira, yo voy a estar enviando personas, tenerlos ahí en su país y pues poco a poco son ellos conscientes de que estas personas cuando son devueltos a los países de Centroamérica, otra vez lo que van a hacer es volver a buscar y llegar hacia allá. O sea, no se van a quedar fijos en el país al que están siendo devueltos. Entonces pareciera un ciclo sin fin, ¿verdad? Porque van a estar sacando personas, los devuelven, y estas personas al final vuelven a buscar porque una vez salen de Venezuela ya no pueden regresar a Venezuela. Una vez que los devuelvan a los países, pues ellos van a buscar la forma de volver a llegar a Estados Unidos. ¿Sí? No sé si tenía otra. Sí, y si se da cuenta ahorita el contexto geopolítico, lo que busca es como que primero Estados Unidos ofreció $50 millones por Nicolás Maduro. Entonces, a través de atacarlo, de que es narcotraficante y que pertenece a un cartel, que la verdad yo no lo dudo, porque muchas organizaciones de narcotraficantes pues han trabajado con él, pero lo que buscan es como quitar ese régimen, ¿sí? Y bajo un lema de ofrecerle a las personas pues una mejor Venezuela y que regresen muchos. Pero igual eso tiene un trasfondo, ya que si Estados Unidos logra eso, va a tener acceso seguramente a la persona que designen en el gobierno, van a tener acceso pues al petróleo que está en Venezuela, ¿verdad? Entonces pues es un arma de dos filos. Y al final podría ser que allí empiece también una tercera guerra mundial, porque China es aliado estratégico de Venezuela. Entonces pues China y Estados Unidos en cualquier momento pues inician una tercera guerra mundial. Sí. Por ahora. Solo para comentar, Eli, en el caso específico de los venezolanos que están confirmadas cuando ingresan al país, tienen un máximo de 90 días.